El retorno de Juan Orlando Hernández al país tras el perdón de Donald Trump pone a prueba la justicia y sacude el futuro político de Honduras. Partida confidencial del presidente bajo la lupa. El fondo presupuestario de la partida 449 que pasó de 33,000 millones de lempiras a 140,000 millones en los últimos 4 años del gobierno de Libre y cuyo destino genera interrogantes. ICN le cuenta todos los detalles. Diputados defienden retorno del bono 100,000 para supuestas ayudas sociales. Esto en el Congreso Nacional. El liberal Mario Segura afirma que el salario que les pagan como congresistas no es suficiente para gastos personales y también ayudar a la ciudadanía. La capital pasaría a racionamientos de agua de 9 días a partir de agosto, mientras la alcaldía identifica más de 30 sitios para reforzar pozos ante crisis hídrica. El 93.6% de los deudores hondureños está al día con sus compromisos financieros. Así lo aseguran desde la Comisión de Bancos y Seguros. En noticias internacionales, Ejército de Estados Unidos concluye misión de asistencia tras un mes del terremoto en Venezuela. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa. Esto es ICN, Noticias por la Mañana. Soy Carlos Soto. Junto a Daris Izaguirre estamos listos para informar y actualizar todo lo relacionado con las noticias que importan en Honduras y también en el mundo. Buenos días, Daris. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Qué tal pasó el fin de semana? Gracias a Dios, bien. Fue un fin de semana de descanso. Y bueno, también pendientes de lo que estaba sucediendo con el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández. ICN hizo una transmisión impecable con la mesa de análisis y, por supuesto, con la actualización del minuto a minuto en este evento, que es al final un evento histórico, Daris. Así es, Carlos. ¿Por qué le parece si desde ya comenzamos nuestra jornada de noticias? Así es, más adelante vamos a estar dando detalles de lo que pasó ayer domingo. Iniciamos esta emisión con Franklin Rápalo en directo. Él se encuentra desde un sector de Ciudad Capital. Las autoridades del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos proyectan condiciones secas, pero también lluvias. Franklin, ¿en qué sector? Buenos días. Muy buenos días, Carlos y Gary, qué gusto saludarles. Bueno, se van a estar registrando en la mayor parte del país condiciones secas, pero en el occidente y en las zonas montañosas de Honduras va a haber unos débiles precipitaciones o lluvias débiles. Esto debido al transporte de humedad del mar Pacífico. Escuchamos a Jeffrey Flores de Senados Copeco con los detalles. Buenos días, Honduras. Este es el pronóstico para hoy, lunes 27 de julio. Continuarán las condiciones mayormente secas en todo el territorio nacional. Sin embargo, por horas de la tarde, el ingreso de humedad proveniente del Pacífico estará generando algunos chubascos débiles a moderados y lluvias dispersas, principalmente para la parte sur y suroccidente del país, con el tema de los oleajes de 1 a 3 pies para el Caribe y de 2 a 4 pies para el Golfo de Fonseca. Así las condiciones climáticas para nuestro país para este lunes. Bueno, continúan las temperaturas altas, las condiciones secas, y esto continuará así por varios meses según lo que han pronosticado los expertos de Senados Copeco y otras instituciones. Regreso con ustedes, buenos días. Buenos días, Franklin Rápalo. Y continuando con las informaciones, vea usted, la capital hondureña podría pasar un sistema de racionamiento de agua de 9 días a partir del 1 de agosto. 2 días más de lo que actualmente enfrentan los ciudadanos capitalinos si no se registran lluvias suficientes en los próximos días. Y es que la medida responde a los bajos niveles de la represa que abastece a Tegucigalpa y Comayagüela. El director del Sistema Municipal de Riesgo de la Distrito Central de la Alcaldía,
Julio Quiñones explicó que los informes técnicos indican la necesidad de aplicar un racionamiento más prolongado. Sin embargo, señaló que la decisión podría cambiar si las lluvias aumentan considerablemente los niveles de los embalses. Actualmente, la represa Los Laureles se encuentra alrededor del 40% de su capacidad y la Concepción en un 33%. La Alcaldía Municipal del Distrito Central identificó más de 30 sitios en donde podrían perforarse pozos como una alternativa para enfrentar la crisis hídrica que afecta a Tegucigalpa y Comayagüela. La medida busca encontrar nuevas fuentes de abastecimiento mientras continúan los bajos niveles de las principales represas. El alcalde Juan Diego Zelaya explicó que la perforación de pozos forma parte de un plan de emergencia que también incluye la distribución de agua mediante cisternas, la reparación de fugas y otros proyectos para fortalecer el sistema de abastecimiento. En otros temas, la protección de la propiedad privada y el acceso a la tierra vuelven a enfrentar posiciones. Y es que la nueva ley que permite el desalojo inmediato de terrenos ocupados ya entró en vigor, y mientras sus promotores la consideran una herramienta para atraer inversión y reducir los conflictos en el agro, sus críticos advierten que podría profundizar las tensiones en el campo hondureño. La legislación acumula un histórico número de recursos de inconstitucionalidad en su contra. Buscando blindar las inversiones agrícolas y agilizar las actividades productivas, el Poder Legislativo dio luz verde a una nueva legislación que faculta el desalojo inmediato de terrenos ocupados que sean considerados invasiones. Mientras la empresa privada califica la ley como un paso urgente hacia el desarrollo, diversas organizaciones sociales cuestionan el impacto que tendrá sobre el acceso a la tierra en el país. Esta ley mencionada fue aprobada a matacaballo en el Congreso Nacional solo para cumplir mandatos de quienes los diputados ahí representan. En ese sentido, esta ley violenta el artículo 60 de la Constitución de la República, que tipifica que los hondureños nacemos libres e iguales ante la ley. Desde su aprobación a la fecha, se registran varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley aprobada. Diputados defienden que no cederán en un tema que busca solucionar los conflictos en el agro. No hay retroceso. La inversión es sumamente importante y hay que proteger a las personas que invierten, definitivamente, sea nacional o no. Hay que defender, y nadie puede venir, por ejemplo, como que venga usted tenga un terreno en su casa y que venga alguien y se le venga a meter, pues, o sea, y que venga el Estado después que lo quiere comprar. No se puede. Este abogado reconoce que la ley no busca generar una división dentro del campo hondureño, sino garantizar el derecho a la propiedad que la Constitución de la República define. Cualquier ley o iniciativa que venga a garantizar el derecho constitucional de propiedad para todos y cada uno de los sectores sería muy favorable para la inversión extranjera y nacional, y sobre todo sobre la seguridad jurídica que debe tener un verdadero Estado de Derecho. Para este dirigente nacionalista, el partido de gobierno tiene la obligación de responder a los intereses de las mayorías y sugiere escuchar y dar opciones al campesinado. Entonces tiene que haber como un equilibrio, buscarle a la gente que el campesino tenga opciones de poder sembrar, de apoyar el gobierno con subsidiar a través de precios que le permitan a ellos cultivar. La nueva legislación ya está en vigor, pero el verdadero desafío apenas comienza. Mientras sus defensores sostienen que brindará certeza jurídica y reactivará la inversión en el agro, sus detractores insisten en que el Estado debe garantizar que la protección de la propiedad privada no se traduzca en un mayor conflicto social ni el debilitamiento de los derechos del campesinado. La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo,
en este caso la ADIPE, hablamos de Saraí Silva, afirmó que en Honduras los aumentos en los precios de los combustibles suelen aplicarse de forma anticipada debido a la falta de control en los inventarios del mercado. Explicó que el gobierno únicamente regula la estructura del precio final y no la dinámica de oferta y demanda. Silva indicó que los recientes incrementos responden principalmente al alza del precio internacional del petróleo, impulsada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Añadió que el mecanismo utilizado para fijar los precios toma como referencia un promedio de las cotizaciones que se realizan en los últimos 22 días. El aumento en el precio de los combustibles ha generado críticas de organizaciones defensoras de los consumidores que consideran que no existe justificación para aplicar nuevos incrementos a los productos de la canasta básica. Señalan que cuando los combustibles bajaron de precio en meses anteriores, muchos comercios no redujeron el costo de sus productos. El presidente de la Asociación de Defensores de los Consumidores, Artículo 19, Darwin Ponce, afirmó que no hay justificación para trasladar nuevamente incrementos al consumidor final y pidió a las autoridades vigilar el mercado para evitar abusos en los precios. Ponce también cuestionó que las cifras oficiales sobre inflación no reflejan el verdadero costo de vida de los hondureños y advirtió que el alza en los combustibles podría ser utilizada como argumento para encarecer aún más los productos básicos. El aumento sostenido en el precio de los combustibles continúa trasladándose también a otros sectores de la economía. Los economistas advierten que el encarecimiento del transporte y los costos de producción están impactando directamente en los precios de alimentos y también de productos de consumo básico. Al combustible, tener ya prácticamente 4 o 5 meses de tener unas alzas a lo largo del año, vemos que este conflicto que se ha generado en el estrecho de Hormuz ha durado más de lo que suelen generar. Suelen generar suelen durar alrededor de 2 o 3 meses. Ahorita ya vamos por los 4 o 5 meses que vemos esta alza generalizada. Entonces es aquí en donde vemos que todos los productos que ocupan no solo transportarse, sino la transformación, porque estamos viendo que las plantas procesadoras o productoras de ciertos alimentos que son transformados también incrementan sus costos de producción, y es aquí en donde vemos la alza generalizada y como ciertos productos han logrado tener incrementos o han tenido incrementos de hasta 20-30 lempiras en lo que va del año. Estamos hablando de productos lácteos o productos cárnicos. El sector empresarial advirtió que el incremento en los combustibles tiene efectos directos en la industria, el transporte y también los precios de los productos. Juliet Handel señala que se requiere coordinación entre gobierno, empresarios y sectores sociales para enfrentar el impacto económico en los hogares hondureños. Yo estoy segura que cuando un presidente llama a un empresario o asociaciones de empresarios, al sector transporte y todo. Y además de eso, pues de reunir a todos los sectores productivos, no solo para el tema del transporte y ordenarlo y el tema de mantener precios por un tiempo, que es una voluntad, no una obligación, sino que también, por ejemplo, reunir a todos los sectores, a las cámaras de la construcción, a los ingenieros civiles, a cada sector del país que puede expresar cuáles son las condiciones y qué problemas están teniendo para que entre todos se pueda ceder un poquito y decir, nos vamos a sacrificar todos un poquito, pero sobre todo los menos sacrificados deben de ser el pueblo hondureño. Y vea usted, pese a que en Honduras el gobierno aumenta los precios del combustible, a partir de hoy los precios internacionales en el mercado del petróleo registraron una fuerte caída. Así lo establecen las informaciones oficiales internacionales. A partir de este lunes, durante la apertura de los mercados asiáticos, se registra esta rebaja luego de lo que
se ha mencionado por inversionistas que mostraron mayor tranquilidad ante la ausencia de nuevos ataques estadounidenses contra Irán durante 2 noches consecutivas. El barril del Brent, referencia mundial del crudo, bajó un 5.58% hasta ubicarse en $91.38, mientras que el petróleo estadounidense retrocedió un 5.46%, alcanzando los $84.43 por barril. España se enfrenta al mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77,000 hectáreas afectadas por el fuego. Mientras que en Francia los bomberos, se enfrentan a una tormenta de fuego de apenas 15 kilómetros de la periferia de Burdeos. Los siniestros han forzado a evacuar a 325,000 personas entre ambos países. Veamos. España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente. Así se refirió la ministra para la Transición Ecológica a uno de los focos en la provincia de Ávila, al noroeste de Madrid, que afectó cerca de 50,000 hectáreas. Varios siniestros en la región de Madrid y en las provincias vecinas amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital y forzaron la evacuación de unas 60,000 personas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que quedan horas complejas por delante, con un total de cerca de 77,000 hectáreas afectadas por el fuego. Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios, el comportamiento de los incendios, estos climas tan adversos y extremos donde pasamos de una borrasca a un gran incendio o a grandes nevadas en muy poco tiempo, nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo. El rey Felipe VI y su esposa Leticia visitaron junto a otras autoridades un club deportivo municipal convertido en alojamiento improvisado para cientos de personas desalojadas en la localidad madrileña de Villamanta. Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. Lo han pasado muy mal, algunos llevan ya 4 días fuera de sus casas, en fin, algunos han perdido muchos bienes, en conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable y además, bueno, pues todavía, como bien saben, hay mucho riesgo. En la costa atlántica de Francia, los bomberos se enfrentan a un fenómeno conocido como la tormenta de fuego, que hace que las llamas se vuelvan incontrolables. El fuego acecha a la ciudad de Burdeos, corazón de la vinícola región de Gironda. Según su alcalde, el fuego se encuentra a 15 kilómetros, aunque por ahora no se contempla una evacuación de sus 270,000 habitantes. Además de este gigantesco incendio, los bomberos también combaten desde hace días fuegos en las regiones de Las Landas, El Var y en la turística isla de Córcega. Las autoridades advirtieron que una ola de calor prevista a partir del martes en Francia puede agravar la situación con temperaturas previstas de 40 grados Celsius. Vea usted lo que está sucediendo en Sudamérica. Brasil convocó al embajador argentino en ese país, hablamos de Daniel Raimondi, para expresarle su rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei contra su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva y otras autoridades también brasileñas. La Cancillería de ese país calificó los comentarios como agresiones y pidió explicaciones al gobierno argentino. La tensión diplomática aumentó luego de que Milei acusara al gobierno de Lula de financiar una supuesta campaña en su contra, sin presentar pruebas. Además, durante un acto político en Sao Paulo, el mandatario argentino lanzó fuertes críticas contra Lula y el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes. El gobierno de Brasil señaló que no existen precedentes de un presidente extranjero realizando este tipo de ataques contra un jefe de Estado y las instituciones del país. Bueno, y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, prevé reactivar sus fondos de financiamiento para vivienda a más tardar en el mes de septiembre. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de una pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos.
reaccionaron al probar nuestra nueva app. Puedo ver si tengo otras gestiones, mi cuenta, los préstamos. Es mucho más rápido y más efectivo la operación. Se ve que está diseñada para que el usuario no tenga dificultades, para no tener que dirigirse a una agencia y hacer cualquier tipo de movimiento bancario, que pueda hacerlo desde la comodidad de su casa. Intuitiva. Fantástica. Conveniente. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja y este Congreso no le va a fallar a Honduras. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Daris, ¿usted ya se dio cuenta que Banco Atlántida tiene una nueva app? Sí, Carlos, precisamente yo ya la tengo. Mire, aquí la puede ver y la verdad me encanta porque es más moderna, más fácil de usar y súper rápida. ¿Qué funcionalidades tiene esta nueva aplicación? Muchísimas. Puede abrir una cuenta de ahorro en dólares o lempiras, cobrar sus remesas y el token, algo súper interesante es que ya viene integrado. Además, tiene una experiencia más intuitiva y segura para que realice todas sus transacciones y gestiones desde donde esté, Carlos. ¿Y cómo la descargo? Cuéntenos. Muy fácil. Solamente ingresa a la tienda de aplicaciones de su celular y la encuentra como Atlántida HN. Ahora mismo la descargo y usted que nos ve, ¿qué espera? Descargue y descubre la nueva app Atlántida y todas las mejoras que tiene para usted. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. Comprar con solo un clic se ha convertido en parte de la vida diaria, pero detrás de esa facilidad también pueden aparecer gastos innecesarios. Por eso hoy analizamos cómo evitar que las compras en línea afecten su presupuesto personal. Un clic puede parecer inofensivo, pero al final del mes puede convertirse en una sorpresa para tu bolsillo. Las compras digitales han transformado la manera en que adquirimos productos y servicios, ofreciendo rapidez, descuentos y facilidades de pago. Sin embargo, también pueden motivar a comprar impulsivamente. Expertos en finanzas personales recomiendan establecer un presupuesto para compras en línea, comparar precios antes de adquirir un producto y evitar guardar tarjetas bancarias en las plataformas para reducir gastos innecesarios. Además, las promociones con tiempo limitado pueden generar la sensación de urgencia y llevar a los consumidores a comprar artículos que realmente no necesitan. La tecnología facilita nuestras compras, pero el control financiero sigue dependiendo de decisiones responsables para mantener unas finanzas personales saludables.
Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Bueno, y en materia económica, vea usted, más de 1.100.000 hondureños integran la Central de Información Crediticia. El 93.6% mantiene sus pagos al día, mientras que solo el 6.4% registra mora, según datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Veamos a continuación. Más de 1.100.000 hondureños forman parte de la Central de Información Crediticia. De estos, el 93.6% mantienen sus pagos al día o presentan un adecuado cumplimiento de sus obligaciones financieras, según un boletín informativo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros con cifras al cierre de marzo del presente año. Generalmente, la mayor cartera siempre está al día. Los niveles de mora de las instituciones realmente es menor, ¿verdad? Solo un 6.4% de los hondureños registrados en la Central de Información Crediticia presenta problemas de pago o mora. La normativa establece un plazo de permanencia de hasta 5 años para la información negativa de aquellas personas que incumplen sus compromisos financieros. Hubo unas reformas de normas que se redujo para ciertos créditos a 2 años. Si usted paga esa obligación negativa totalmente, solo va a estar en un histórico de 3 meses. Entonces es una información que va evolucionando de acuerdo al comportamiento del deudor. El comportamiento positivo de los deudores hondureños genera condiciones favorables para el dinamismo económico del país, ya que facilita el acceso a nuevos créditos y más oportunidades de financiamiento, considera este economista. En conclusión, aunque existe un sector de la población con dificultades para cumplir sus obligaciones, la mayoría de los hondureños registrados en la Central Crediticia mantienen un buen comportamiento de pago, lo que contribuye a la estabilidad del sistema financiero. La mayor parte de la población está en el mercado de capitales, podemos ser objetos de préstamos, estamos en la banca formal. Y eso es una buena noticia. En conclusión, aunque existe un sector de la población con dificultades para cumplir sus obligaciones, la mayoría de los hondureños registrados en la Central Crediticia mantienen un buen comportamiento de pago, lo que contribuye a la estabilidad del sistema financiero. El Banco Hondureño para la Producción de la Vivienda, Banprovi, prevé reactivar sus fondos de financiamiento para vivienda a más tardar en septiembre. Esto luego de obtener un préstamo de $400 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Los recursos se destinarán a fortalecer los programas de crédito habitacional. El presidente ejecutivo de Banprovi, Sergio Roberto Amaya, informó que los fondos anteriores se agotaron por la alta demanda y que el nuevo financiamiento permitirá beneficiar inicialmente a entre 15,000 y 20,000 familias con la compra o la construcción de vivienda. El programa incluirá créditos para viviendas de interés social y de clase media, además de líneas de financiamiento para mejoras habitacionales. También combinará préstamos a largo plazo con subsidios para fortalecer y facilitar a más familias. Esto es para que accedan a una vivienda propia en condiciones más favorables. Y la Asociación para una Sociedad Más Justa presentó un presupuesto de reforma integral para transformar el sistema eléctrico hondureño y convertirlo en un motor de desarrollo, dejando atrás la crisis financiera y operativa que enfrenta el sector. La organización planteó fortalecer la gobernanza de la NE, reducir las pérdidas de energía, mejorar la transparencia y crear un marco regulatorio que incentive la inversión, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y sostenible para toda la población. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las reformas a la Ley de Industria Eléctrica tienen como objetivo mejorar el servicio, reducir las pérdidas de la ENE y disminuir los apagones, descartando que se trate de un proceso de privatización.
Zambrano explicó que la estatal eléctrica registra pérdidas cercanas a los 16,000 millones de lempiras al año, recursos que podrían destinarse a áreas como salud, educación e infraestructura. Según el titular del legislativo, la iniciativa busca fortalecer la transmisión de energía y ofrecer tarifas más justas a la población. También insistió en que los bienes de la ANES seguirán siendo propiedad del Estado y atribuyó los señalamientos sobre una posible privatización a discursos políticos. Y la negociación de Honduras con Estados Unidos por temas comerciales y arancelarios continúa siendo un desafío para el gobierno. Economistas plantean fortalecer la estrategia diplomática mediante expertos con experiencia en Washington que puedan impulsar acuerdos y defender los intereses del país. Es importante identificar también lobistas con presencia en Estados Unidos que manejen no solo el lenguaje técnico, sino que también manejen el impacto social y económico que tiene para los países. Asimismo, creo que es importante buscar espacios en las comisiones al interior del Congreso de los Estados Unidos, de comercio, entre otros, para sumar esfuerzos en este tema. Y especialistas en derecho internacional señalan que el país necesita fortalecer sus equipos de gestión externa y recurrir a estrategias utilizadas por otros gobiernos para defender sus intereses comerciales y también diplomáticos. Que de repente las posiciones de Honduras eran timoratas y débiles y que en ciertas ocasiones tal vez no existen los mejores negociadores propiamente hablando dentro del circuito nacional para tener un trato, podríamos decir, de igual a igual con los que son considerados aliados estratégicos. Y cabe mencionar que parte de las estrategias internacionales está la contratación de lobistas para, de una u otra manera, mejorar las relaciones tanto comerciales como diplomáticas con países amigos, en este caso el gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad, no sería algo nuevo. Choloma enfrenta vulnerabilidad ante estafas piramidales por expectativas de inversión, limitada supervisión financiera, baja educación económica y población retornada. Expertos exigen mayor regulación, investigación y judicialización. Veamos a continuación esta nota que nuestro equipo de ICN analiza y hoy le muestra esta problemática. La zona norte, como el sector industrial del país, especialmente Choloma, enfrenta una vulnerabilidad creciente ante estafas piramidales como Corium e Invertech. Expertos advierten que su dinamismo productivo alimenta expectativas de inversión rápida. La actividad económica genera ingresos y expectativas entre trabajadores, empresarios y familias, convirtiendo la zona norte en terreno atractivo para operadores que prometen ganancias extraordinarias, aprovechando necesidades financieras. Hay presencia de zonas de empresas de manufactura como las maquilas y eso atrae gran cantidad de mano de obra que recibe un salario de manera mensual, de manera quincenal, traduciéndose en mayor circulación de liquidez. Otro factor que genera vulnerabilidad en la zona es la limitada presencia territorial de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Expertos señalan que una supervisión concentrada en centros urbanos dificulta detectar tempranamente operaciones sospechosas, exigiendo mayor cobertura. La presencia del ente regulador en la zona, recordemos que el ente regulador, en este caso la CNBS, tiene su estrategia de prevención, de seguimiento, pero se queda concentrado en las zonas urbanas principalmente. Entonces se necesita que se amplíe la cobertura, que se amplíe el seguimiento hacia estas zonas que están un poco más retiradas del centro, donde están las instituciones centralizadas. La falta de educación financiera profundiza el problema, especialmente entre migrantes retornados que buscan reconstruir ingresos. Promesas de rentabilidad inmediata pueden convertirse en trampas para personas económicamente vulnerables.
Morales. En una estafa piramidal es uno de los factores claves que se pueda tener, como lo hizo Ponzi, es de que se eduque financieramente a las personas antes de involucrarse en un negocio que no conoce. Ante ese escenario, el Ministerio Público debe intensificar investigaciones para identificar a los responsables, desarticular estructuras de captación ilegal y judicializar a quienes resulten responsables penalmente. Uno esperaría que tuviese ese impulso procesal necesario en los tribunales, porque ya hay algunos requerimientos presentados. Uno esperaría también que la investigación tenga otras líneas fundamentales adicionales para ver quiénes estaban detrás de esta estafa piramidal. Y por otro lado, miren, no hay acciones contundentes que vengan a relacionar si hay sectores dentro de la administración pública que empujaron este tema o sectores oscuros o grupos criminales. Choloma necesita más supervisión, educación financiera y justicia efectiva. Mientras existan vacíos regulatorios y ciudadanos desesperados por oportunidades, las estafas piramidales encontrarán terreno fácil para crecer y defraudar. Para ICN News, Ana Murillo. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Vea usted otras noticias interesantes que también están sucediendo en el mundo. La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que no formará parte del proceso de diálogo entre sectores de la oposición y el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, previsto para agosto y respaldado por Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que apoyará cualquier iniciativa que genere avances reales y verificables para Venezuela. Machado también señaló que su postura estará marcada por resultados concretos y no únicamente por anuncios políticos. La dirigente opositora, muy reconocida a nivel internacional, afirmó que no busca bloquear ningún acuerdo que pueda contribuir a los cambios que requiere Venezuela. El ejército de Estados Unidos dio por finalizado su misión en el apoyo humanitario a Venezuela luego de más de un mes de asistencia tras los terremotos que afectaron al país. La operación incluyó labores de rescate, entrega de ayuda, apoyo logístico y atención a las zonas más afectadas. Las fuerzas estadounidenses trabajaron en coordinación con autoridades venezolanas y otros organismos para distribuir suministros y fortalecer la respuesta ante la emergencia. Los terremotos del pasado 24 de junio dejaron miles de personas afectadas y provocaron graves daños en distintas zonas del país. El gobierno de Uruguay manifestó su preocupación por los recientes actos declaratorios del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Esto sobre el futuro de los procesos electorales en ese país. Desde Montevideo se reafirma el respaldo a que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho al voto mediante elecciones libres, plurales y periódicas. La postura uruguaya se suma a las reacciones internacionales tras comentarios de Ortega, quien cuestionó la continuidad de los comicios en el hermano país de Nicaragua. Y es que el retorno de Juan Orlando Hernández al país tras el perdón de Donald Trump pone a prueba la justicia y sacude el futuro político de nuestro país, Honduras. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de nuestra pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos.
Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Sí, está súper fácil, rápido. Súper amigable, inclusive. La verdad es que lo utilizamos y lo logramos, ¿verdad? A la primera. O sea, me encanta que me sale la tarjeta ahí. Sale la tarjeta y automáticamente sale el saldo que uno tiene pendiente. La verdad que ese inicio de entrada donde sale Banco Atlántida es lo máximo. Sí, me gustó. Ya quiero ir con el chisme. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Ponga atención a esta investigación en nuestra primera entrega. La unidad investigativa de ICN le cuenta que la partida confidencial o partida 449, como se le conoce oficialmente, manejó 140,000 millones de lempiras en los 4 años del gobierno de Libertad y Refundación, entre ingresos, transferencias y ejecución presupuestaria. El uso de esa partida ha sido calificado como confidencial por su opacidad acerca del destino final de una buena parte de sus recursos, algunos de ellos transferidos a otras instituciones mediante modificaciones presupuestarias sin que exista un reporte público claro que permita rastrear la ruta del dinero. Y es que durante el periodo 2022-2025, de acuerdo con las liquidaciones analizadas por nuestra unidad investigativa, esa partida contó con un presupuesto de 33,026 millones de lempiras aprobados por el Congreso Nacional. Pero esta cifra fue ampliada cada año a través de las figuras de las modificaciones presupuestarias. Y aunque hoy funciona bajo la denominación de Servicios Financieros de la Administración Central, una estructura presupuestaria administrada por la Secretaría de Finanzas y regulada por la Ley Orgánica del Presupuesto. La partida 449 o partida confidencial sigue estando rodeada de opacidad. Veamos a continuación esta nota investigativa. La partida confidencial, como se le conoce a la línea presupuestaria asignada para contingencias financieras, manejó 140,000 millones de lempiras durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, entre ingresos, transferencias y ejecución presupuestaria. Esta cifra no figura en los reportes de liquidación de la Secretaría de Finanzas, sino que fue obtenida por ICN Datos a partir de solicitudes de información presentadas a esa dependencia y del cruce de esas cifras con las liquidaciones presupuestarias oficiales, entre ellos contrapartidas de préstamos, necesidades urgentes o imprevistas, así como emergencias derivadas de desastres naturales, conmoción interna o calamidad pública. Sin embargo, durante años ha sido señalada como una partida confidencial debido a la escasa claridad sobre el destino final de buena parte de sus recursos, ya que estos son transferidos a otras instituciones mediante modificaciones presupuestarias sin que exista un reporte público claro que permita hacer un rastreo en detalle. Heredó el nombre de la antigua partida confidencial, un fondo que durante años estuvo asociado al manejo discrecional de recursos por parte de la Presidencia de la República, aunque hoy funciona como la denominación de Servicios Financieros de la Administración Central, una estructura presupuestaria administrada por la Secretaría de Finanzas y regulada por la Ley Orgánica del Presupuesto, sigue rodeada de opacidad. Durante el periodo del año 2022 al 2025, de acuerdo con las liquidaciones, esta partida contó con un presupuesto de 33,026 millones de lempiras, aprobado por el Congreso Nacional, pero esta cifra fue ampliada cada año a través de la figura de las modificaciones presupuestarias. De ese monto, ejecutó 3,552 millones de lempiras destinados para pagos de cuotas del fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental. En tanto, 29,474 millones de lempiras no fueron ejecutados desde esa estructura presupuestaria, pero mediante solicitudes de información, ICN documentó que desde esa partida se hicieron transferencias por al menos 59,588 millones de lempiras para 72 instituciones a fin de cubrir distintos requerimientos. Estas operaciones no figuran en ningún informe de liquidación de la Secretaría de Finanzas. Las necesidades atendidas con esos recursos abarcaron desde el pago de prestaciones laborales y aumentos salariales hasta el financiamiento de
de obras sociales, la compra de equipo militar y obligaciones relacionadas con la deuda política, entre otras. Para acceder a esos fondos, las instituciones debían presentar una solicitud a la Secretaría de Finanzas, que evaluaba la petición y emitía el dictamen correspondiente para autorizar o denegar la asignación de recursos. En ese procedimiento no interviene la Presidencia de la República. Las respuestas a las solicitudes de información también permitieron establecer los recursos que ingresaron a esa estructura presupuestaria. De acuerdo con la documentación entregada por la Secretaría de Finanzas, a la partida 449 fueron ingresados 78.921 millones de lempiras provenientes de excedentes de recaudación, transferencias de presupuestos de instituciones y fideicomisos liquidados. Entre los ingresos de la partida figuran recursos provenientes de la liquidación de fideicomisos, entre ellos el de la tasa de seguridad poblacional y el Fondo para la Reducción de la Pobreza. Las disposiciones generales del presupuesto establecieron que los recursos derivados de la liquidación de fideicomisos e instituciones públicas debían incorporarse a esa partida para posteriormente ser redistribuidos mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes. Al cruzar ambos registros, ICN Datos identificó que 19.332 millones de lempiras ingresaron a esa estructura presupuestaria, pero no aparecen reflejados con claridad como recursos transferidos a otras instituciones durante el periodo analizado. Tenemos reacciones en directo a esta hora de la mañana. Nuestro compañero Franklin Rápalo dialoga o conversa con el abogado Raúl Paniagua. Él considera que se debe investigar, fiscalizar todo el recurso utilizado en la partida confidencial, tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual. Franklin, contigo. Muchas gracias. Me acompaña en este momento el abogado Raúl Paniagua. Abogado, su opinión, se manejaron 140.000 millones de lempiras de la partida confidencial en el gobierno anterior y siempre con esos vicios de opacidad. Nadie rinde cuentas con el uso que se le da a este dinero. Bien, muchísimas gracias. Bueno, obligatoriamente todo funcionario debe rendir cuentas. Sí, si no rinde cuentas, pues hay alguna serie de responsabilidades en que pueden caer cualquier funcionario. Y para eso hay entes fiscalizadores del Estado que se encargan de fiscalizar, de investigar, sobre todo aquella opacidad que pudiese haber en el manejo de fondos. Siempre es obligatorio que el Tribunal Superior de Cuentas haga sus informes, también el Ministerio Público propiamente haga su investigación, si a criterio de ellos puede haber actividad delictiva para que pueda investigarse y si hay algún tipo de responsabilidad penal, pues acusar penalmente. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Y para eso sirven las organizaciones de sociedad civil, para eso sirven los medios de comunicación, para hacer una veeduría y de ahí puede nacer lo que se llama una noticia criminis, es decir, donde puede haber información de la posible comisión de un delito y el Ministerio Público a través de su equipo de monitoreo puede tomar esas denuncias y partir de una línea de investigación en ese caso. Abogado, no hay, por ejemplo, reportes de las instituciones a las que se le adjudicó parte de este dinero a otras instituciones. ¿Debe de existir estos reportes? ¿Qué debe de hacer a partir de ahora los entes fiscalizadores del Estado? Bueno, si no existe el reporte, pues entonces los entes fiscalizadores del Estado deben levantar los informes, deben hacer la respectiva investigación y que si hay actividad delictiva, a presentar la acusación penal. Si hay responsabilidad civil administrativa a través de que las investigaciones que puede hacer el Tribunal Superior de Cuentas, pues que haga el respectivo informe y presente los pliegos de responsabilidad a estos funcionarios o exfuncionarios de gobiernos anteriores para que respondan civilmente. Igualmente la Procuraduría puede hacer su propia investigación. Agradezco mucho el punto de vista del abogado Raúl Paniagua, acompañándonos esta mañana en ICN News. Regreso con ustedes. Buenos días. El analista Tulio González señala que la partida confidencial debe contar con mayores controles y transparencia en el manejo de recursos públicos del país. Veamos. Me parece que es bueno tomar una decisión. Claro que es útil que el Ejecutivo tenga fondos que pueden ser utilizados con rapidez, sin mayores trámites en la solución de problemas. Pero la transparencia, el orden con que se debe manejar, no depende de la urgencia, depende de la actitud del gobierno. Y creo que no podemos seguir con esa forma antojadiza y a veces irresponsables de manejar dinero público. Más que compromiso político, se necesita responsabilidad.
honestidad, humildad y honradez en el manejo de los fondos públicos. La economista Amparo Canales pidió que los fondos de ayuda social aprobados por el Congreso Nacional nuevamente sean manejados con total transparencia, que haya rendición de cuentas y mecanismos de control suficientes para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Consideró que estos fondos, este bono de 100,000 empiras para los diputados, debió haberse canalizado a través de instituciones encargadas de asistencia social y no para clientelismo político. El nuevo esquema de ayudas sociales anunciado por el Congreso Nacional continúa generando cuestionamientos sobre el manejo de estos recursos. Analistas advierten que más allá de quien administre los fondos, es necesario garantizar controles para evitar prácticas de clientelismo político y asegurar que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Justifica una acción que definitivamente no tiene justificación, porque eso es mala administración. Repito, existen entes especializados para esas cosas. Cuando un diputado manifiesta eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está hablando de ese clientelismo político del que estamos hablando, generando un status quo que lo que hace es que ese círculo de necesidad enfermiza siga funcionando, y al final, voy a decir esto, con el respeto para los que se puedan escabullir de ese señalamiento. El problema fundamental es que la formación y la visión que tienen la mayoría de los diputados es esa. Los congresistas dicen que no les ajustan los 100,000 empiras de salario. Así como lo escucha, el diputado liberal Mario Segura afirma que los 110,000 empiras que recibe mensualmente como congresista no le alcanzan debido a los gastos que implica desempeñar el cargo. Explicó que debe cubrir el alquiler de apartamento en la capital, la alimentación, el transporte y hasta mantener una buena presentación personal, lo que implica dinero. Segura señala que después de cubrir esos compromisos le quedan unos 40,000 empiras, cantidad que considera insuficiente para atender las solicitudes de ayuda que reciben de los habitantes en su departamento. Esto en El Paraíso es un proceso muy duro, expresó el legislador. Lo que nos sale de salario son 110,000 pesos. Yo creo que ese tema deberíamos de aclararlo. 110,000 empiras. Hay que andar bien trajeado, y ahora pusieron la ley que hay que pagar aquí el cuarto. ¿Cuánto le vale aquí un apartamento? Le vale 15,000 empiras, la comida. Y andar bien cuajeado, póngale otro. Aquí usted podrá gastar 50, usted cree que en 40,000 pesos yo voy a atender a todos los ciudadanos del Paraíso. Es duro, es un proceso bien duro. ¿Cuánto le queda a un diputado? ¿Cuánto le queda a un diputado del salario después de todos los gastos de pagar? Le pueden quedar unos 40,000 empiras. ¿Eso es lo que le queda? Sí, le queda más a ustedes, hombre. El Colegio de Abogados de Honduras denunció que varios funcionarios públicos estarían ejerciendo cargos utilizando documentos falsos que los acreditan como profesionales del derecho. El presidente del gremio, Olvin Sarmiento, aseguró que recientemente detectaron a una mujer empleada del Poder Ejecutivo con un carné falso de colegiación. Sarmiento indicó que ya han identificado varios casos similares en distintas instituciones del Estado, por lo que sospechan de la existencia de una estructura dedicada a falsificar este tipo de documentos. Además, advirtió que esta situación podría ocasionar pérdidas millonarias para el gobierno. El presidente de esta institución pidió a las autoridades verificar con el colegio la autenticidad de las credenciales de los abogados contratados en el sector público para evitar que personas sin la debida acreditación continúen desempeñando funciones profesionales. Sobre esta grave denuncia de falsificación de documentos oficiales, Franklin Rápalo conversa esta mañana con el abogado Jaime Rodríguez. Franklin, contigo. Bueno, según la denuncia del presidente del Colegio de Abogados de Honduras, hay empleados públicos que se acreditan como abogados con identificaciones falsas del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado Jaime Rodríguez, ¿cuál es su opinión sobre esta denuncia que hace el presidente Olvin Sarmiento? Bueno, hay que denunciar toda persona que ande utilizando el nombre
de un profesional del derecho verdadero, está cometiendo un delito. Así que en ese sentido se debe denunciar y se debe de meter preso a cualquier hombre o mujer que ande haciendo eso. Y un juez ni medidas le debería de otorgar a personas que anden cometiendo tal ilícito. Adicionalmente, considero que el actual presidente del Colegio de Abogados debe de hacer alianzas estratégicas con todas las secretarías de Estado para que exijan de que todo profesional del derecho que trabaje con el Estado esté al día, ya que es de público conocimiento que hay un montón de colegas que tienen 10 o más años de no pagar al Colegio de Abogados lo que es su mensualidad. Así que creo que se debe de trabajar en ese sentido para que no haya mora, por lo menos por parte de los empleados y funcionarios. Deben de estar completamente al día. Abogado, ¿cuál es el delito de acreditarse con una identificación falsa como abogado? El delito exactamente no me acuerdo, pero básicamente es usurpación no es de la identidad, es de la profesión de otra persona, pero sí está debidamente calificado en nuestro Código Penal y, repito, es un delito. ¿Y debe tener mejores controles el Estado al momento de contratar a este tipo de profesionales? Mire, lo que creo que se debe hacer ahora es tener los códigos QR. Ahora con eso no hay pérdida. Cualquier constancia o cualquier carnet debe de tener un código QR que cualquier persona con cualquier celular lo puede escanear y ver si efectivamente es cierto. Agradezco mucho el punto de vista, el criterio del abogado Jaime Rodríguez, acompañándonos en ICN News. El retorno de Juan Orlando Hernández al país tras el perdón de Donald Trump pone a prueba la justicia y sacude el futuro político de Honduras. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de una pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. El expresidente Juan Orlando Hernández regresó este domingo a Honduras
luego de recibir un indulto del expresidente, o en este caso el actual mandatario estadounidense Donald Trump, tras haber sido condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Su retorno genera expectativa y debate mientras diferentes sectores piden que los procesos pendientes en el país se desarrollen con independencia y también conforme a la ley. Después de 1.557 días, el expresidente Juan Orlando Hernández volvió a Honduras. El mismo hombre que salió esposado rumbo a Estados Unidos regresó esta vez en un vuelo privado, tras un recorrido que pasó por una extradición, un juicio por narcotráfico, una condena de 45 años de prisión y un indulto presidencial que le abrió la puerta de regreso. A las 8:32 de la mañana, el jet que lo trasladó desde Estados Unidos aterrizó en la base aérea Enrique Soto Cano en Palmerola, en Comayagua, a 80 kilómetros de Tegucigalpa. Vestido con camisa blanca, pantalón azul y lentes oscuros, el expresidente de 58 años descendió de la aeronave y se fundió en brazos con su familia. Ahí estaba su madre, su esposa Ana García, sus 3 hijos y su única nieta. Todos dieron gracias a Dios por su retorno. Mientras el reencuentro familiar se desarrollaba en la plataforma aérea, sobre una loma cercana comenzaban a escucharse las primeras arengas de simpatizantes. Tras su arribo, se activó el dispositivo de seguridad asignado por el Estado, el mismo esquema de protección que acompañó a Juan Orlando Hernández durante sus 2 mandatos presidenciales, entre 2014 y 2022. Después del abrazo con los suyos, el regreso dio paso a 2 montajes políticos que mezclaron símbolos, discursos y consignas de apoyo. Afuera, una caravana ya aguardaba. Se trasladó a una finca cerca de la terminal aérea, escenario de su primer encuentro con simpatizantes, ante quienes defendió su indulto. El presidente más informado del mundo dijo: yo revisé, mi equipo y yo lo revisamos detalladamente y aquí se ha cometido una tremenda injusticia. Es una cacería de brujas, es el uso de la justicia como arma política. Su retorno, insistió, es el resultado de la fe de su familia. En las buenas y en las malas. Y cuando todo parecía que se derrumbaba, quedó ella al frente y con mucha fuerza y temple, que solo lo da la fe en Dios nuestro Creador, se puso de frente ante el mundo y dijo: Juan Orlando volverá. Y mis hijos dijeron: Juan Orlando volverá. Y mi mamá también orando, y muchos de ustedes decían: Juan Orlando volverá. Y hoy, gracias a sus oraciones, ya volví a mi hermosa tierra que se llama Honduras. Pero también le dio crédito a su abogado en el juicio en Estados Unidos. Como decía ese ángel guardián que me puso Dios, fíjense bien, nombrado por el juez Castel, Renato Estabile, me lo puso nombrado, y desde un inicio yo sentí aquel acompañamiento, aquella seguridad. Y me dijo: Juan Orlando, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque vos sos inocente y yo voy a regresar a Honduras solamente si te llevo a vos conmigo. Gracias, Renato. Thank you very much, Renato. Y Estabile, quien vino con el exmandatario, le regresó el elogio. Todo lo que queríamos decirle al jurado es que todas las cosas que el presidente Hernández hizo en Honduras, pero también con Estados Unidos, lo elevó mucho en el Departamento de Estado. Muchas veces, recordemos, a los Estados Unidos tiene una base militar aquí, Estados Unidos tiene presencia aquí, tenemos embajador aquí. Tras el juicio por narcotráfico en Estados Unidos, enfrentará ahora un proceso en Honduras, el caso Pandora II.
El Ministerio Público lo acusa de fraude y lavado de activos por presuntamente haber recibido parte de los 282 millones de lempiras desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y otras instituciones públicas para financiar campañas políticas del Partido Nacional. De ese mismo expediente deriva el aseguramiento de varios de sus bienes, una medida que Hernández dijo que buscará revertir en los tribunales. Entonces pido, como cualquier ciudadano, que se aplique la ley como se tiene que aplicar. Que no politicen la justicia. Y voy a luchar también porque a esta mujer, mi madre y a mi padre, les costó hacer los bienes que nos heredaron a nosotros. Fíjense que hay bienes, como el lugar donde yo nací, que nos lo quitaron y mi papá lo había comprado unas partes 10 años, otras 20 años, otras 30 años antes de que yo naciera. Otro grupo de simpatizantes lo esperaba en el aeropuerto Toncontín, a donde llegó la misma aeronave que lo trajo desde Estados Unidos. Aunque el recibimiento fue organizado por dirigentes y activistas nacionales, el encuentro tuvo un marcado carácter religioso con varias oraciones. Porque la adversidad no llega cuando uno la espera, llega en cualquier momento. Yo les digo hoy, tómense de la mano de Dios, sigan confiando, sigan creyendo, porque así como nuestra familia hoy ve, y no solo ve, hoy abraza. A mi milagro, como le digo yo, sé que ustedes van a abrazar sus propios milagros. Para sus hijas, el regreso del expresidente representó el cumplimiento de la promesa de volver a casa. A donde podíamos ir, nos parábamos como familia y decíamos, Juan Orlando es inocente y él volverá. ¿Y saben qué? Ustedes lo decían con nosotros. Volverá, se convirtió en volvió. Corazón como familia agradece a... Frente a los asistentes, Hernández tomó la palabra y ofreció su respaldo a las actuales autoridades. No le ha tocado fácil al gobierno del presidente Afura. Unámonos y apoyémoslo. Como se lo he dicho a Tommy Zambrano, usted es mi presidente del Congreso y estoy a apoyarlo para que ese Congreso... La ausencia de la dirigencia nacionalista fue otra de las constantes de la jornada. Con su regreso a Honduras, concluyó el capítulo judicial que enfrentó en Estados Unidos, pero comenzó otro. Entre el respaldo de sus simpatizantes y los procesos que aún tiene pendientes en el país, Juan Orlando Hernández volvió a ocupar un lugar en la escena política y judicial hondureña. Tenemos reacciones en directo esta mañana sobre este tema. Patricia Carías está dialogando esta mañana con Roberto Castillo, que es miembro del Partido Nacional, para que nos dé su opinión sobre el regreso del expresidente al país. Patricia, con usted, buenos días. Buen día. ¿Cuál es el panorama político para Honduras tras el retorno de Juan Orlando Hernández? ¿Qué pasará también con esta institución política? Está conmigo Roberto Castillo, miembro del Partido Nacional. ¿Esto podría venir a unificar, a reparar o provocar divisiones a lo interno del Partido Nacional? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, buenos días. No, yo creo que más se va a consolidar el Comité Central del Partido Nacional. Yo creo que no ha tenido mucho tiempo la estructura actual del Comité Central porque están en la lucha de lo que dejaron arruinado el gobierno anterior. O sea, en este momento no han tenido el tiempo de trabajar en la estructura partidaria. Por lo que escuché al presidente Hernández, él está diciendo que él le interesaría mucho, que me imagino ya lo platicó con el presidente Asfura cuando lo visitó en Estados Unidos, recién perdonado, el presidente Hernández, para poder levantar al partido y formar un grupo grande a nivel nacional para empezar a prepararse para el proceso electoral que viene dentro
dentro de 2 años estamos en una campaña política de internas. De ahí viene el proceso electoral. Entonces sí, yo creo que le va a servir mucho. Ojalá que se junten con el presidente Asfura. El presidente Asfura es un hombre que no es una persona que tiene rencores contra nadie. Juan Orlando no le ha hecho ningún daño, me imagino yo, pero en este momento sí necesita el partido la unidad y el apoyo al presidente Asfura fuertemente. Bien. Estuvo claro durante el discurso de Juan Orlando Hernández el interés también que él tiene para asesorar a figuras políticas actuales como funcionarios e incluso congresistas, manifestó. ¿No deja por detrás su participación o nada más cree usted que podría dedicarse a esto? Podría ser, o sea, es un paso político que él está haciendo. Acuérdense que él es un político 1000%. Su forma de actuar, su forma de decir, de forma de hablar, de forma de mandar mensajes. Pero lo que ha estado haciendo, en lo que yo entiendo, es que desde hace días que está en Estados Unidos, me imagino, se ha estado comunicando con diferentes sectores y líderes del partido, como Tomás Zambrano, que en mi opinión personal debería ser el próximo candidato único del Partido Nacional para las elecciones. Y de ahí sí, yo creo que tiene que servirle al Comité Central. El Comité Central es la base, es el corazón del instituto político. ¿Qué pasa con quienes mencionan que podría pasar todo, valga la redundancia, todo lo contrario? Que esto podría venir a perjudicar a esta institución política y darle más fuerza a la oposición por el discurso anti-Jo que se manejó durante los últimos años. Es que la estructura política de Honduras, por regla general, todo es anticandidato, antipresidente, antigobierno, si se fija en eso. El único que no ha sido así es Tito Asfura. Él siempre ha sido papito, papito, te quiero mucho, te abraza. O sea, tiene una cosa natural que le sale a él. Pero yo sí considero que podrían hacer lo que quieran la oposición, pero la oposición también está dividida. O sea, el Partido Nacional está más consolidado. A mí me encantaría ver a la oposición con una concentración como la que tuvimos ayer con Juan Orlando Hernández. O sea, eso da la pauta que el partido, la base, está exigiendo indirectamente que vayamos adelante con un partido unido, que pueda cambiar la situación de Honduras, pero llevamos tantos años queriendo cambiar y no cambiamos nada. Cada día vamos peor, pero necesitamos apoyo. Agradecemos a don Roberto Castillo por esta entrevista y pues eso es parte de lo que se logró observar a pocas horas de la llegada, del arribo de Juan Orlando Hernández, que se llevó a cabo este pasado domingo. Regresamos a estudio. Muchas gracias, Patricia Carías, y vea usted durante la cobertura especial que realizó ICN sobre el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, panelistas cuestionaron el procedimiento de su ingreso al país y debatieron si recibió un trato distinto al de otros viajeros. También coincidieron en que el expresidente sigue siendo una de las figuras más polarizantes de la política hondureña. El hombre volvió. Y no viene, y coincido con todos ustedes, no viene como un simple ciudadano. A ninguno de nosotros nos sacan en cuatro carros blancos sin pasar migración, con medios de comunicación, con gente esperándonos. O sea, vino el expresidente Hernández. ¿En qué condición? La misma de Miguel Ángel Rodríguez cuando estuvo preso, en algún momento, ¿se acuerdan? Cuando lo enchacharon y lo metieron en un carro. Sí. No vino, ahí no lo estaba esperando una patrulla para llevarlo en la paila, teniendo procesos pendientes. O sea, estamos hablando de un expresidente que gobernó 8 años, los segundos 4 bajo aura de ilegalidad e inconstitucionalidad, que presidió el Congreso, que fue jefe de bancada. Entonces, yo sé que mucha gente se sintió muy contenta de la condena. Hay mucha gente también muy contenta de ese perdón. Y lo que es interesante es que figuras como él, yo cuando estaba viendo la familia presidencial, solo se me venía a la mente otra familia que genera el mismo fervor y antipatía, que son los Zelaya. Y es que el regreso de Juan Orlando Hernández pone bajo presión al sistema de justicia hondureño. Analistas sostienen que el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán actuar con independencia e imparcialidad y advierten que cualquier intento de influencia del Partido Nacional podría agravar su desprestigio. La prueba de fuego es para el sistema de justicia. El sistema de justicia debe actuar independiente, imparcial, transparente, porque de no hacerlo,
va a entrar en un proceso de desprestigio mucho más fuerte como está ahora. Sí. Y, por un lado, el Poder Judicial, pero también el Ministerio Público, si no reactiva toda esa línea de investigación de denuncias que tuvo el expresidente, ahora ciudadano Juan Orlando Hernández, también va a caer en un desprestigio enorme. Hay denuncias sobre la reelección ilegal, hay denuncias sobre los actos de corrupción de su gobierno, entonces prácticamente esto es una prueba de fuego para todo el sistema de justicia del país, que debe de marcar una independencia y una imparcialidad. Y les decía por un lado, ¿por qué? Porque por el otro lado está los partidos políticos. Si el Partido Nacional trata de permear o ejercer influencia en un poder del Estado, prácticamente creo que ese sería el acabose del Partido Nacional. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga centró su homilía dominical en el valor del reino de Dios y comparó con un tesoro escondido una perla de gran valor. El cardenal afirmó que la búsqueda del poder, la poliquitería, la realidad que atraviesa este sector infecta a la sociedad, todos los criterios y esconde las verdades de los valores. Finalmente enfatizó que el sentido de la vida no está en considerar delincuentes como si fueran héroes. Esta última palabra en relación pues, al acontecimiento que sucedió ayer, el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández. Son tesoros engañosos, son perlas falsas. La búsqueda del poder, la politiquería que infecta nuestras sociedades, que trastorna todos los criterios y que esconde los verdaderos valores. El afán por el dinero, el consumismo desenfrenado, eso que muchos llaman buena vida, vivir en medio del derroche, de la maldad, del abuso, en todos los aspectos. Es una crisis que hiere el centro de la vida misma, la validez de la vida, el sentido de la vida. No está ahí. No está en considerar delincuentes como que si fuesen héroes. El exagente de la DEA, Mike Vigil, sostiene que el indulto concedido a Juan Orlando Hernández no equivale a una declaración de inocencia. Además, explica cómo se desarrolló la investigación, el juicio y el por qué el jurado consideró más creíbles las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía. Pero Juan Orlando Hernández es un cáncer para el pueblo hondureño. Él dice que es inocente porque le dieron un indulto para que esté enterado el pueblo. Es un acto de clemencia, un perdón, pero no es, y repito, no es una declaración de inocencia para nada. Esta investigación contra de Juan Orlando Hernández duró años. Hacemos una pausa comercial enseguida con más noticias. No nos cambie porque ya volvemos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica.
Analistas de la noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. El Colegio de Periodistas de Honduras condenó las amenazas de muerte contra un periodista de la Unidad de Investigación de ICN Investiga y exigió a las autoridades de investigación exhaustiva, detallada y efectiva acción para identificar a los responsables. A través de un pronunciamiento oficial, el gremio expresó su solidaridad con el comunicador, quien ha sido objeto de intimidaciones tras las publicaciones de una serie de investigaciones que documentaron la operación de redes clandestinas dedicadas a facilitar abortos mediante procedimientos coordinados por WhatsApp. El Colegio de Periodistas de Honduras se solidariza con los colegas de la Unidad Investigativa de ICN por las recientes amenazas a muerte que han recibido. Le invitamos a que ingrese a nuestro portal icndigital.com, en donde podrá tener más detalles de esta importante noticia. Bueno, Carlos, y con esto llegamos al final de esta emisión de noticias, siempre agradeciéndoles a ustedes por estar en sintonía de ICN News y por supuesto acompañarlos en la primera emisión de noticias, Carlos. Le invitamos a que a continuación se quede con Más Conscientes. Oscar Estrada está listo con su panel de invitados. Que estén muy bien. Feliz día para todos.